Hoy presentamos Diagnósticos. Pues el radio, tanto en el pasado como en el presente y el futuro, va a tener en la gente, en los medios. Para mí es el medio de mayor impacto a nivel mundial. El radio siempre ha tenido ese liderazgo, esa manera de llegarle a la gente de una manera directa, de una manera seria. Entonces hay mucha, la humanidad en general y en México también, la gente siempre ha llevado su vida tanto acompañada por la radio, en programas de entrevistas, en programas que le dan información, noticias y demás, y también en programas musicales. Siempre la radio ha estado presente, es muy importante, demasiado importante, a pesar de que en este momento se ramifican tanto los medios de comunicación. La radio siempre como que va esquivando todo y no muere, y sigue vigente y la siguen escuchando. Entonces mi diagnóstico es que la radio va a seguir, obviamente con sus respectivas transiciones, para ir actualizándose, para ir entrándole a la competencia, al mercado que ustedes tienen en la radio, pero la radio va a seguir y va a seguir fuerte. Okay, mis sugerencias es como en todo en la vida, tratar de encontrar las maneras diferentes de transmitir, que un programa no se parezca a otros 100, a otros 1000 que hay, sino que sea un programa diferente, que la gente tenga las ganas de escucharlo, que tenga el atractivo de la época, para que la gente lo siga escuchando, crear un estilo de ese programa o de esa estación de radio para que sea diferente a todas y de esa manera tenga la oportunidad de reunir más radioescuchas, ¿no? Yo creo que hay varias áreas de oportunidad para la radio. Me parece que hay muchas emisoras que se han estancado en sus formatos y géneros. Yo creo que habría que innovar. La radio realmente no ha tenido grandes cambios, y tú te das cuenta, Jaime, y hablo con un experto en producción, en locución, en generación de contenidos creativos. La radio no ha tenido muchos cambios en sus estructuras, en sus géneros, en sus formas de conceptualizar y de hacer la radio. No hemos tenido ese gran cambio que sí lo llegamos a tener, por ejemplo, cuando se dio el gran cambio de la radio, de los grandes radioteatros, por ejemplo, de la época de oro a la época disquera, ¿no? Uh-huh. Que fue una transformación radical. De la época disquera a la época de los grandes noticiarios y después de la radio hablada. A esa radio, después, que se convirtió en una radio muy democrática, en una radio de gran debate, sobre todo por el cambio político que estábamos viviendo en México a fines de los años 80, y que llevó también pues a que, por ejemplo, pues hubiera un cambio radical con la llegada del PAN, Vicente Fox en el 2000, y después de estos gobiernos panistas, después vinieron los gobiernos priistas, y ahora tenemos pues un gobierno también distinto. Pero salvo esos grandes momentos, dime ahora qué otro, al menos en la época reciente, ¿qué otro gran momento hemos tenido? Yo diría que lo hemos tenido quizás en lo tecnológico. Ha habido una transición importante hacia esta multiplataforma. Ahora la radio ya no es una radio solamente que se escucha en radioreceptores tradicionales, AM o FM, sino que es una radio multiplataforma que ya está concebida pues para diferentes plataformas. Se puede escuchar en una página en internet, la podemos escuchar en aplicaciones que podemos bajar en nuestros dispositivos móviles. Ahora también es una radio que podemos escuchar en el momento que queramos, gracias a los podcasts. Es una radio que quizá puede fomentar o desarrollar mucho más la interactividad gracias a las redes sociodigitales, pero en términos de contenidos, pues ahí sí la veo como que un tanto estancada. Y eso es una autocrítica, también incluso y mucho más fuerte para las mismas radios públicas. Podemos ser exitosos en una manera de hacer radio, pero ¿qué tanto, reitero, hemos sido innovadores?
Yo creo que ahí hace falta, pero no ha sido solo culpa, pues, de las nuevas generaciones que quizás estén entrando en la radio o de quienes hemos estado en la radio desde hace muchos años. No, yo creo que también es una falta también de estímulos hacia la producción creativa. Por ejemplo, este año estamos retomando aquí en Radio Educación, y también lo habíamos dejado de hacer, de hecho la debimos organizar el año pasado, la Bienal Internacional de Radio. Y eso es un evento, pues es un foro único prácticamente en la radio hispana o en Iberoamérica. Sí se desarrollan en Europa y quizás en países asiáticos algunos eventos similares, pero aquí en México no, ni en América Latina. Pero ahí lo que se busca, por ejemplo, es reconocer, porque tiene un concurso de producciones radiofónicas, pues la creatividad y en fin, ¿no? La exploración finalmente sonora. Pero de ahí en fuera, pues no hay suficientes estímulos, como sí los hay, por ejemplo, para el cine, por decirte algo. Hay un debate ahora importante sobre si, por ejemplo, hay que imponerle cierta recaudación a las plataformas como Netflix y que parte de esos recursos se destinen a la producción cinematográfica. Pero, por ejemplo, hay muy poco estímulo, reitero, para la reducción sonora. Sí, está en la misma radio pública como tal, pero hay que generar estímulos adicionales y también creo que estos estímulos deberían darse en las mismas universidades, en las escuelas de comunicación. En fin, hay muchos chavos, las nuevas generaciones, que ya no escuchan radio, ahora escuchan podcast, que sí, su esencia también es la radio, que es una manera pues de concebir, es un lenguaje, es una manera de concebir este medio, es un lenguaje que ahora se concretiza a través de los podcasts, pero yo lo veo en las generaciones. Yo llevo años, también ahorita suspendí, ya no estoy dando clases por estar ocupando este cargo, pero lo veía cada trimestre, en el caso de la UAM, de que las generaciones entraban y les preguntaban en el módulo de radio que qué tanto escuchaban radio y alzaban la mano 2 o 3, pero una vez que se familiarizan con el medio, le toman un enorme cariño y sin duda una enorme pasión, pero eso hay que motivarlo y hay que también fomentar la creatividad. A veces para que se dé la creatividad es no solo una situación que venga pues de la nada, ¿no? Sino que hay que escuchar radio y hay que conocer de la historia de la radio y hay que conocer de los formatos y géneros para buscar otras alternativas. Entonces por ahí esa es mi observación, de que hace falta así como que un impulso pues notable, ¿no? Importante que debemos de dar en conjunto. Algunas sugerencias, Gabriel, sugerencias prácticas para hacer un mejor radio y un mejor México. Pues mira, yo diría que no hay uno de los mejores recursos que podemos utilizar para saber en dónde están los retos actuales de la radio. Pues vas a decir, ay, esa no es una respuesta buena, pero es la que te tengo que dar. Es hacer investigación de las audiencias y conocer más profundamente los hábitos y consumos de las nuevas generaciones. Oye, pues es estupendo porque es conocer a tu auditorio, ¿no? Exactamente, pero casi no hay investigaciones de las audiencias de la radio. Las investigaciones que se hacen son en términos de rating, en términos de simpatía hacia diferentes emisoras pues de radio, incluso hasta de carácter comercial, de qué tantos spots escuchas, pero cualitativos es realmente poco. Quizá lo llegan a hacer algunas universidades, algunas radios universitarias, pero por ejemplo la industria me da la impresión de que no hace suficiente investigación de sus audiencias. Y oye, pues la radio sigue siendo el sostén de miles de familias en nuestro país y valdría la pena hacer investigación cada vez mucho más amplia para pues adentrarse mucho más en aquello que quizá desde esta visión centralista que a veces tenemos desde los medios tradicionales, que es de aquí para el resto del mundo, debemos romper. Y conocer a las audiencias conocerlas mucho más, implicaría tener mayores elementos como para que la radio pueda desarrollar nuevas propuestas. Oye, se me hace maravillosa tu sugerencia.
única, original y muy simple y muy sencilla. ¿Por qué? Porque se trata de atender al humano de enfrente, ¿no? Al escucha. Sí, es muy sencillo, es preguntarle a la persona sus necesidades, además ofrecerle algo que tú sabes que necesita. Sí, sí, sí. Y en general, siempre ha sido así. A veces han sido emisoras muy exitosas porque supieron, digamos, había una sensibilidad de quienes eran los gerentes artísticos o los dueños de encontrar el nicho. Y lo hicieron, sin duda, exitosamente. Pero los tiempos han cambiado mucho y las opciones, como lo hemos comentado, son ahora muchísimas. Fíjate que Spotify ha dicho que el número de podcasts ya de contenidos hablados se ha incrementado de manera notable en el último par de años, sobre todo, y que los programas de ficción, es decir, la radionovela, radioteatro, radiocuentos, están en una escala, pues, de crecimiento exponencial, y que a los jóvenes les está resultando muy atractivo acercarse a ese tipo de contenidos que quizá nosotros habíamos pensado que eran rebasados, pero no. O sea, la ficción, la radionovela, el radiocuento, puede tener, qué paradoja, en la era digital multiplataforma, un nuevo boom. Y la manera quizá de contar esas historias, utilizando estas nuevas tecnologías, puede ser también algo, yo creo que novedoso en términos de producción radiofónica y de acercamiento a estas audiencias que se habían alejado de la radio. Lo periodístico, tanto en la televisión como en la radio, sigue siendo muy importante. Y eso ha sido una de las vías de sobrevivencia de muchas emisoras de radio, porque lo coyuntural, lo informativo, lo del momento, el día a día, lo encuentra sobre todo en los medios tradicionales. Yo sé que también está en YouTube y de que hay youtubers y de que hay nuevos portales periodísticos, digitales, en fin, pero hay una experiencia y hay una credibilidad y hay una marca que tienen estas radios tradicionales, que tienen estas televisoras tradicionales, que no se las han quitado, a pesar de que durante años también algunas de ellas se ganaron un desprestigio por la distorsión en la información o quizá porque engañaron en algún momento a sus audiencias o en muchos momentos, pero están adquiriendo también en esa parte un boom estos medios tradicionales. Por eso hay que hacer buen periodismo en la radio, hay que hacer buenos programas de orientación social, de orientación de otro tipo. Por ejemplo, ahorita la orientación psicológica es muy importante por el impacto de la pandemia, y la televisión también lo es en ese rubro. Ve, por ejemplo, los programas de Canal 11, hay uno que está dirigido, por ejemplo, a las personas mayores, y está con Patricia Kelly, que tú la conoces. Es una mujer de la radio que hizo sus pininos en Radio Educación y después tuvo una exitosa carrera en la radio comercial, y ahora está de regreso, en este caso en la televisión, y que lleva la producción y conducción de un programa para personas mayores que está resultando ser muy exitoso, porque también se han alejado de las audiencias, de algunos de estos sectores de las audiencias, algunos de estos medios tradicionales. Entonces hay que recuperar también parte de esa esencia. Entonces, si te das cuenta, es un conjunto, pues, de acciones que se pueden estar tomando en beneficio finalmente de las audiencias, que son a las que servimos. Mira, yo lo que veo es que actualmente la radio se encuentra como en un momento de adaptación, ¿no? Y está sumergida, pues, en un contexto marcado y condicionado profundamente por la tecnología, o sea, por la convergencia digital sobre todo, y es un momento en donde también se está redefiniendo, pues, no solo las funciones clásicas de la radio, sino de todos los medios, de la televisión. Pero yo lo que sí creo es que esto no es algo nuevo para la radio, ¿no? Porque la radio desde sus inicios como que se ha sabido adaptar a las circunstancias que le han tocado vivir a lo largo de todo lo que es lo que ha estado viviendo, de toda su trayectoria.
Por ejemplo, hay que recordar cuando inició, pues la radio jugaba un papel fundamental en la vida de los ciudadanos, ¿no? A principios, estamos hablando de principios del siglo XX, era un valiosísimo electrodoméstico en los hogares, alrededor del cual se unían las familias y era la conexión de la gente con el mundo. Uh-huh. Llega la televisión, la radio sigue en pie, se tiene que adaptar a este otro medio y muchos años después, con la llegada de Internet, de la informática, pues muchos creyeron que igual esto iba a representar así como que la desaparición de la radio, pero no ha sido así, afortunadamente, ¿no? Y sigue viva y ha sido capaz de acogerse a estas nuevas tecnologías. Yo lo que creo es que más bien la radio lo que ha cambiado es su forma, porque se ha ido introduciendo en diferentes dispositivos. Uh-huh. Bueno, está lo que todos conocemos y escuchamos en los automóviles, y es donde pues hoy por hoy también sigue teniendo a su público más cautivo. Pero bueno, también estuvo, ¿te conoces de los transitores estos como los Walkman, los MP3? Pues ahí sí siguió, empezó a transmitir también la radio hasta lo que hoy pues hasta transitar y conquistar hoy a los móviles, a los smartphones, uh-huh. ¿no? Entonces, lo que yo creo que ha pasado es que estos mecanismos como que liberaron la voz, lo que es la esencia de la radio, y le han dado movilidad y autonomía a la uh-huh. radio. O sea, esto es muy importante, porque ya no necesitas estar como en un principio al lado de un aparato, en tu casa, en tu oficina, escuchándola. La puedes escuchar desde cualquier lugar, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, yo siento que siempre ha estado en este momento de adaptación y esta capacidad que yo veo que tiene la radio, esta versatilidad para adaptarse, es lo que ha sido la clave de su supervivencia, de que ha supervivido a todas estas tecnologías. Y también esto pasa por algo fundamental que tiene la radio, es que tú puedes estar escuchando la radio y es compatible con otras actividades. Puedes estar escuchando la radio, o sea, puedes estar en tu computadora, estás trabajando y puedes escuchar la radio. Estás haciendo ejercicio, puedes estar escuchando la radio. Vas caminando por la calle, puedes escuchar la radio. Estás haciendo la comida, escuchas la radio. Entonces, bueno, esto pues es una característica fundamental, ¿no? de la radio. Entonces eso es lo que le ha permitido pues esta versatilidad, ¿no? O sea, lo que pasa es que entonces lo que yo creo que sí ha sido un medio que siempre se ha visto amenazado, pero que ha ido superando los retos de las nuevas tecnologías. Y yo creo que lo va a seguir haciendo. Es decir, ha modificado su apariencia, pero no su función, ¿no? Ha cambiado la forma de consumirla a través de diferentes canales. O sea, la podemos escuchar en la computadora, en el móvil, los podcasts, pero la esencia básica de la radio, que es construir historias a través de sonidos, esa se mantiene. Muy buen punto ese, uh-huh. Pili. Mira, yo creo que también otro punto importante es que si bien la radio convencional se ha adaptado a estas tecnologías, también no ha dejado de tener una gran competencia. Y todo esto me va a llevar a lo que me estás preguntando, ¿no? Gracias a Internet, yo creo que los contenidos están al alcance de los ciudadanos en cualquier momento y desde cualquier lugar. Y la radio ya no es el único medio con el don de la instantaneidad, que es lo que siempre la caracterizó durante muchísimas décadas, ¿no? Entonces, aquí pues yo sí veo que tiene frente a sí una gran competencia. Tenemos, por ejemplo, a los podcasts que ahorita están así sumamente de moda. Y aunque bien muchas estaciones de radio tienen sus podcasts, o hay muchos programas con podcast, pues también vemos que cualquier persona hoy en día, con un poco de ingenio, de creatividad, puede hacer sus propios podcasts. Y van a tener, si tienen buenos contenidos, van a tener muchísimos usuarios y muchísimos seguidores, que es a lo que uno más o menos le tira, ¿no? Uh-huh.
Entonces, a lo que voy es que yo siento que el reto principal o los retos principales que puede tener hoy en día la radio para hacer frente a, pues, a toda esta competencia y todo esto es la distribución, por ejemplo, o el que los radiodifusores, para poder sostener sus marcas en los escenarios virtuales que le llamamos hoy en día, deben establecer y seguir estableciendo alianzas para que la distribución en estos canales digitales sea a través de un solo canal, como sucede ahorita, por ejemplo, con las plataformas streaming, que pues están incentivando el consumo personalizado, que hoy por hoy es una demanda de los usuarios. Ya te están demandando contenidos personalizados. Y que no, por ejemplo, que no aspirar a que cada radiodifusora o cada cadena de radio tenga su propia estación o su propio podcast, ¿no? Uh-huh. Entonces, estos canales omnicanales, ¿no? Y para mí otro reto también importante es, por ejemplo, lo que es la publicidad, que la publicidad también debe cambiar. Obviamente todas las estaciones y todo el mundo necesita de dinero y de autofinanciación, pero la publicidad yo creo que también debe ir cambiando de mentalidad, porque tienes que apostar ya no tanto a llegarle a la masa y a las grandes audiencias, sino más bien como a un perfil muy segmentado de las audiencias. Entonces, yo siento que también el gran desafío para el sector lo va a apostar en un futuro, no sé qué tan lejano, la apuesta por un modelo de pago, como sucede, por ejemplo, con las plataformas estas de Netflix y tal, ¿no? Yo pago por escuchar lo que yo quiero escuchar, no lo que me dan. Uh-huh. Entonces yo siento que la publicidad se debe adaptar a eso y establecer tarifas que deban de, que se vayan más al segmento más que a la masa, ¿no? De que, oye, a mí no me escuchan millones de personas, pero no me escuchan millones de personas, pero me escuchan las personas que a ti te interesan, ¿no? Entonces, bueno, ese es un reto que, te digo, yo no sé en este momento, ya existe, según yo ya existe, pero no sé si esto, el mercado, qué tan capacitado o qué tan maduro esté para como establecer estos modelos de pago por oír la radio que tú quieres escuchar, ¿no? Uh-huh. Y que sean, yo la única manera que veo posible esto es la de los contenidos, que para mí es sumamente importante. Obviamente el contenido en cualquier medio es lo más importante, y entonces tú debes de tener contenidos muy interesantes y muy buenos para que la gente pueda, pues en algún futuro decir, pues yo voy a pagar por escuchar esto, ¿no? Que a la radio le ha preocupado muchísimo, por ejemplo, contar con audiencias, con anunciantes, pero se les olvida que lo realmente importante es contar cosas. A la radio lo que debe hacer es contar cosas y contarlas de la forma en que los oyentes sienten que vale la pena sintonizarlas. O sea, hoy en día necesitamos saber qué le gusta a la gente o qué le ha dejado de gustar, qué les interesa o qué les ha dejado de interesar, por qué te escuchan, por qué te han dejado de escuchar. Y esto me lleva, por ejemplo, a un gran tercer reto que va a tener la radio y que lo está teniendo y que no sé qué tan bien lo haya hecho. O sea, el avance de la tecnología ha sido así como súper vertiginoso y lo va a seguir siendo. O sea, seguramente van a seguir apareciendo muchísimas cosas nuevas, muchas novedades, pero aquí va a ser muy importante que la radiodifusión vaya haciendo las reformas integrales. O sea, no solo adaptarse a estas nuevas infraestructuras tecnológicas, sino también que las tiene que dotar de formatos novedosos. O sea, para que no haya así como un desajuste en que, pues, que impidan, digamos, optimizar las posibilidades que te ofrece la tecnología, pero al mismo tiempo dar respuesta a las necesidades que tiene una audiencia que hoy por hoy es más segmentada y mucho más exigente. Porque hoy en día las audiencias te exigen. Entonces les tienes que saber dar lo que quieren escuchar, que sean contenidos de interés y contenidos que te ayuden, pues, como tú decías, a ser mejor personas.
Entonces yo siento que estos serían como básicamente los retos que tiene a futuro la radiodifusión.